Y hoy también estamos pendientes de una subasta. Es la segunda Flor de Grau y un año más vuelve a subastarse un ejemplar de gocho asturcelta con fines solidarios. En esta edición el animal es una hembra de año y medio y de 180 kilos. Nos vamos hasta allí en directo. Concepción Landeira, ¿se ha subastado ya? ¿Cuánto se ha pagado? Pues ha batido todo un récord porque Alma, que es así como se llama esta gocha que se ha subastado, se ha vendido por 6.000 euros, el doble que el año pasado. Se lo ha llevado el Macelo de Mieres, que va a donarla a la cocina económica de Mieres. Los 6.000 euros van a ir a parar a Mensajeros de la Paz, al Padre Ángel y a un proyecto con niños que tienen la India. Nos decían desde la asociación que hoy por hoy en Asturias existen 110 criadores que cada año se marcan unos 1.000 animales. Lo que se puede ver es ese crecimiento exponencial en la crianza del gochu asturcelta, ya que comenzó la Asociación para la Conservación de esta raza con solo 4 animales. Nos dicen que su carne es similar a la ibérica, muy baja en grasa, con muchísimo sabor y es de las preferidas en todas las cartas de los mejores restaurantes, entre ellos todas las estrellas Michelin que tenemos en Asturias. Y este ha sido uno de los actos principales de esta jornada festiva de la Flor en Grau, que ha contado con menos gente que en otras ocasiones, ya que ha estado prácticamente lloviznando de manera intermitente a lo largo de toda la mañana. Aún así, han sido muchos los que se han acercado hasta aquí para disfrutar de este recorrido por el mercado, y nos decían la mayoría de la gente con la que nos encontramos que el plan para el día de hoy era visitar el mercado, comprar productos sobre todo de la huerta y relacionados con la primavera, otros productos también asturianos, tomarse el vermú y después comer en familia. Pero que sea un gocho el que vaya yo a estar cerca de él, no lo había pensado nunca, por eso me hace una gracia especial el que también en Asturias, y además lo que es el cerdo, que es el gocho, es decir, que sea partícipe de la solidaridad. Solo decir gracias. En beneficio de la cocina económica, de Amigos de Mieres también, de todas las organizaciones que están ayudando a la gente, ¿no? En este caso.